Creo que podemos comenzar con esta charla por una sociedad ecosustentable post-COVID. En su momento, cuando planteamos y dimos lugar a la fecha y hora de la charla, hay gente en Twitter que nos dijo, ¿por qué ecosustentable y por qué no autosustentable, no? Quizás ahí también luego podamos conversar tanto con Pamela como con Félix las implicancias de cada concepto. Y esta charla se enmarca dentro de las charlas Flaxo, como les decía, sobre transformaciones sociales en tiempos de COVID, porque este periodo de pandemia que nadie nos advirtió, digamos, nadie nos preparó para saber cómo vivir en tiempos de pandemia, nos está suscitando muchas reflexiones. Y bueno, una de las reflexiones que estaban surgiendo a partir de cómo en términos económicos evidentemente ha habido una ralentización y completo detenimiento, de hecho, en ciertas áreas productivas, era pensar cómo podemos diseñar, cómo podemos vislumbrar esta sociedad, tanto en términos de diseño de políticas públicas, de participación política, como de propuestas de desarrollo económico, pensando en que una de las cosas que evidenció este contexto de pandemia es la necesidad de un respeto por el medio ambiente y un modelo autosustentable de desarrollo y economía. Entonces, en este caso estoy súper contenta de tenerles que hayan accedido. Pamela Po, ella es colega, miembro, parte de la red de politólogas, compartimos un espacio ahí de Fraternidad Sorora, pero está aquí como encargada coordinadora, perdón, del área de política y regulación de Chile Sustentable, y Félix Viveros, encargado del área de operaciones de Greenpeace Chile. Voy a presentar a ambos, a Pamela Po y a Félix Viveros, y luego daremos 20 minutos para que cada uno pueda hacer su presentación. Una vez terminada, daremos lugar solamente a unas breves preguntas, dos en general, o sea, 4 preguntas en general, que ya fueron recopiladas fruto de inquietudes que nos mandaron cuando se inscribieron por correo. Entonces, como les decía, Pamela Po es licenciada en Ciencias Políticas, administradora pública de la Universidad de Concepción, magíster en Sociología por la Universidad Arcis, lleva más de 10 años de experiencia en temáticas medioambientales sobre agua, energía, minería, es experta en relacionamiento, comunicación e incidencia política, sustentabilidad y asesoría a tomadores de decisiones. Ella ha desarrollado gran parte de su carrera, tanto en áreas estratégicas de la construcción de políticas públicas, como de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Pamela, si te parece, te doy la palabra, te damos la palabra para que inicies tu presentación y luego... Hola, buenas tardes a todos. Vamos a colocar la presentación que estamos aquí. ¿Se ve bien? Ahí está. Ahí está. Bueno, para iniciar en el fondo es importante hablar de los elementos actuales que tiene el desarrollo. O sea, digamos, hasta antes del COVID, veníamos en América Latina, ¿cierto?, con una alta dependencia de producción de materias primas, ¿cierto? Esto se debe a la alta rentabilidad que tiene la producción de materias primas, ¿cierto? Y en el caso de Chile existe alta dependencia en la extracción y producción de estos bienes de la naturaleza, en el fondo. Falta una mirada estratégica. La verdad es que el Estado de Chile durante muchísimas décadas no ha tenido ninguna mirada estratégica con respecto a sus bienes, los bienes que la naturaleza provee en este caso. El rol del Estado, además, post-dictadura, ha sido muy minimizado, por lo tanto, la decisión que tiene el Estado sobre los bienes estratégicos que el país tiene tampoco ha sido muy influyente. De hecho, casi toda la legislación que se hereda post-dictadura, tenemos ahí el tema del Código de Aguas, tenemos el Código Minero, Ley de Servicios Eléctricos, todo eso concentró muchísimo en manos privadas todos estos sectores que son muy estratégicos para la economía. Y
el Estado, los gobiernos después democráticos en el fondo, se fueron a ocupar todos estos instrumentos en el fondo con la idea de generar desarrollo social, etcétera. Hay que reconocer que efectivamente las cifras de pobreza fueron bastante, se disminuyeron, eso no podemos obviar aquello, pero el problema es que se generó una desigualdad tremenda, en la cual hoy en día tenemos que convivir con zonas de sacrificio y en el fondo hay chilenos y chilenas que son de segunda categoría. En el fondo no tienen los mismos derechos que otros que viven en comunas donde no tienen estos problemas. Por otro lado, hay una profundización del extractivismo en el país y en la región. Maristela Svampa, a mí me gusta muchísimo esta autora, se las recomiendo. En el fondo ella hace una mirada en relación a que los gobiernos progresistas, en el fondo, tuvieron como, no lograron en el fondo traspasar el tema del extractivismo primario, porque al final y al cabo todos los gobiernos decidieron seguir sacando recursos naturales. Entonces ahí hay un tema que es sumamente importante de estar observando. Tenemos además que hay alta conflictividad ambiental tanto en Chile como en América Latina. Y hay una pérdida importante de ecosistema, que esta es una de las razones por la cual la enfermedad del COVID en el fondo surge por el tema de la zoonosis y el desmonte que se produce de los distintos ecosistemas. Como yo planteaba anteriormente, ¿cierto? Tenemos que el marco legal chileno evidencia concentración del sistema actual y la pérdida de bienes comunes. O sea, Chile es el único país que tiene al nivel de privatización del agua tan extremo, no existe otro país que lo tenga de esa manera. Muchos mencionan el modelo australiano, pero la verdad es que el modelo australiano es como público y privado a la vez. En Chile lo único público que existe como mirada estratégica del agua es el agua potable rural. Ya hay 2 millones de personas que más o menos se sustentan de esa agua. Lamentablemente funcionó como un programa durante muchísimos años, ya 5 décadas, y la verdad es que no se reforzó el rol del agua potable rural. De hecho, salió un proyecto de ley que es el de servicios sanitarios rurales, donde se les da como una arquitectura legal a las APR, pero está falta de reglamento. Ese reglamento todavía no ve la luz, por lo tanto eso está como ahí en stand-by. Tenemos que estar el rol subsidiario del Estado, por lo tanto ahí también de nuevo el Estado en el fondo no tiene posibilidad en el fondo de ejercer una labor estratégica. Hay un cuestionamiento ciudadano al modelo imperante, ¿cierto? Y tenemos contaminación, pérdida de ecosistema y conflictividad. Además de todas estas cosas que estamos conversando, existe la crisis climática y ecológica global, ¿cierto? Acá hay que mirar que hay aspectos políticos de la crisis ambiental. Esto no es una crisis solamente de temas económicos o de desarrollo. Esto es un problema político gigantesco. Y esto tiene que ver incluso con lo que se llamaba antes centro-periferia, ¿cierto? Hay mucho de eso, en el sentido que los países centrales, ¿cierto?, necesitan recursos naturales y a dónde van a la periferia a extraer. Y en este caso, América Latina funciona como periferia. Y por lo tanto ahí hay un elemento político en el sentido de que los países más grandes, más desarrollados, en el fondo llevan al mundo hacia ese lugar. Cuesta que los países más pequeños puedan imponer, decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero desarrollar de ese modo. Y por otro lado tenemos la consolidación y reconocimiento de la crisis. Y ojo, esto a partir de las lecturas que yo he hecho del profesor Estensoro, se plantea que esta visión es de casi posguerra del 45. O sea, los países estratégicamente vieron que había una crisis ambiental y que en el fondo los países del sur no podían desarrollarse del mismo modo que los países del norte, porque en el fondo el consumo de recursos naturales es gigantesco. Y la consolidación del reconocimiento de esta crisis, ¿cierto?, viene de los años 70, 80. Hay un modelo de desarrollo intensificado, ¿cierto? Y ya empiezan algunos autores a hablar del riesgo y incertidumbre. Y para eso, en el fondo, se crea, entre comillas, la comunidad científica, académica, etcétera, el principio preventivo y precautorio. En el fondo, preventivo de prevenir acciones contra el medio ambiente y precautorio en razón de que no hagas nada que tú no sepas cuál es la consecuencia que se tiene en el fondo, como prevenir antes que curar.
Lamentablemente el precautorio ha costado muchísimo instalarlo porque ya ven cómo se ha desarrollado el cambio climático. O sea, si hubiese funcionado al principio precautorio, quizás otra historia tendríamos. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos entonces? Que tenemos un cambio climático muy intensificado. Tenemos el antropoceno. Yo los nombro por separado porque la verdad, esta es como un poco de mi tesis de magíster, en el sentido en que estas tres grandes megatemas, que a pesar de que se cruzan, tienen distintas variables que son súper interesantes de mirar. Tenemos que el cambio climático es todo un tema atmosférico, ¿cierto? De emisiones, de intensificación del uso de los combustibles fósiles, etcétera. Por otro lado, el antropoceno, lo que dicen los geólogos, que es muy interesante, es como la cantidad de tierra que hemos estado moviendo de un lado hacia otro, generando montañas donde incluso no existían, es lo que se llama el antropoceno, es como otra edad geológica. Incluso hay otros investigadores que hablan del capitoloceno en realidad, y no del antropoceno, pero por lo menos en el fondo es como el hombre ha cambiado la edad geológica de la Tierra. Eso es importante observar. Y tenemos el otro problema que es la sexta extinción masiva de especies. Han habido 5 extinciones masivas, todas han sido por procesos naturales. Esta sería la primera extinción masiva la cual es causada por el hombre. Por lo tanto, la pérdida de especies, como dice el IPBES, estaríamos alrededor de 1 millón de especies de pérdida de forma acelerada en este nuevo siglo, en el fondo. ¿Cuál es el problema de cómo nos hemos estado desarrollando? Surgen nuevas enfermedades y aquí tenemos el tema del COVID, ¿cierto? Y tenemos el tema de que se han hecho estudios de tanto por el tema de los deshielos que se han producido en el Ártico, en la Antártica y el permafrost. El permafrost es suelo helado, ¿cierto? Que no se ha descongelado. Cerca, por ejemplo, de los glaciares hay permafrost. Y por lo tanto se han hecho investigaciones y en el caso de la Antártica, por ejemplo, se descubrieron 33 virus nuevos, de los cuales 28 son desconocidos para la ciencia. Por lo tanto, en el fondo, lo que se apela es a tener un cambio climático, entre comillas, seguro para que en el fondo las temperaturas no aumenten más allá de 1,5 grados con el fin de que no se derritan estas capas de hielo y en el fondo, porque si se derriten, se van a liberar estos virus. Por lo tanto, es importante limitar. Tenemos 10 años para eso, no hay mucho tiempo que digamos, y tenemos que poner a todos los países del mundo de acuerdo. Ahí yo tengo mi propia teoría en el sentido de que si efectivamente esto lo estaba desarrollando como así todavía muy está en etapa de pañal, pero en el fondo yo apelo a que si bien los estados tienen que ponerse de acuerdo en la gobernanza internacional, creo que a su vez los estados no debieran solo apelar a ese momento, porque en el fondo hacia adentro los estados pareciera que si en la cuestión internacional no resulta nada, tampoco se están preparando en el hacia adentro. Entonces, ahí hay que ver cómo se hace la política interna, no solamente por lo que nos obliga los compromisos internacionales, porque en el caso de Chile es voluntario mitigar, hoy en día no es obligatorio. Así que ahí tenemos un tema. Y la segunda raíz, es cierto, de las enfermedades es la pérdida de ecosistemas a través de la deforestación y desmonte de superficie. Acá tenemos 2 problemas. El desmonte se produce tanto por la cantidad de granos que necesitamos para alimentar vacunos, porque en el fondo la gente come mucha carne, y tenemos el tema de la deforestación que se produce y el negocio que hay alrededor de ello. Eso produce zoonosis entre especies de animales, ¿cierto?, y humanas, que en el fondo confluyen en lugares donde no estaban y hay transmisión de enfermedades. La primera causal, ¿cierto?, es a raíz del aceleramiento del cambio climático. La segunda profundiza el cambio climático. O sea, la primera es los hielos se derriten, a causa del cambio climático tenemos más enfermedades, virus nuevos. La segunda es desmonte de ecosistemas, ¿cierto? Pérdida de ecosistemas, por lo tanto eso intensifica el cambio climático. Por lo tanto, necesitamos provisoriamente cambiar de rumbo y aquí hay algunos elementos que estos se pueden en el fondo aplicar a las distintas leyes, legislaciones, etcétera. O sea, tenemos que tener un enfoque de adaptación al estrés hídrico y cambio climático. Esto urge. En Chile hoy en día esto es primordial. Priorizar el uso del agua dulce para comunidades y economías locales. Hoy en día el Código de Agua es un régimen en el cual está totalmente privatizado, por lo tanto la priorización es de acuerdo a quién tiene los derechos de agua. Por lo tanto, no hay una priorización para consumo humano.
tenemos que ir hacia una cultura de cuidado, ¿cierto?, en relación a la eficiencia, reutilización y reciclaje, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Tenemos que tener una moratoria a la minería en cabeceras de cuenca. No es posible que se siga haciendo minería sobre glaciares o sin planificación alguna, porque hoy en día uno pide una concesión minera y si pillaste cobre, oro, lo que sea, y cumples todo lo que el sistema de evaluación de impacto ambiental te diga, el checklist que se hace de los proyectos, lamentablemente se desarrolla minería y no es suficiente. Esto hay que actualizarlo, la verdad es que tenemos que tener una mayor, y esto sobre todo porque son soluciones basadas en la naturaleza. Los glaciares son embalses de agua gratuitos. Restitución de caudales ecológicos. Hoy en día hay ríos completos que no corre nada de agua, y es porque el caudal ecológico solamente se empezó a aplicar para grandes obras. Por ejemplo, una gran hidroeléctrica tiene que dejar una cantidad de agua correr, por lo tanto ahí habría caudal ecológico, pero la verdad es que eso no ocurre en la mayoría de los ríos. Restauración de pisos vegetacionales y agricultura del secano, oasis del desierto. Esto es como lo mínimo que debiéramos estar hoy en día aplicando. Ahora bien, en relación a una sociedad post-COVID, en el fondo, la verdad es que esto es a causa de la velocidad, ¿cierto?, con lo que la sociedad se venía desarrollando, ¿cierto?, la cual el primer warning gigante ha sido el cambio climático y la pérdida de especies. Lo triste de esto es que como el cambio climático uno no lo ve diariamente, sino que uno lo va viendo a través de años, las transformaciones, da la sensación de que las personas no toman en cuenta el riesgo en el cual nos encontramos, y más allá de las personas, el mundo que está tomando decisiones hoy en día. Yo soy bastante crítica del capitalismo verde, en el sentido que hay muchas propuestas de exministros, de ex autoridades, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, que ahora descubrió que el capitalismo verde era importante llevarlo a cabo. El tema es que para mí eso ya es tarde, es muy tarde. Acá se requiere de un giro, esto requiere de cambio de paradigma si en el fondo nos queremos salvar, porque si lo que queremos hacer es demorar un poco el efecto, eso es distinto. Hay estudios que plantean, y hay científicos del mismo panel intergubernamental que dicen, no basta con el Acuerdo de París, si esto todo el mundo lo cumplieran, igual la temperatura va a subir 3 grados promedio. Por lo tanto, estamos en total riesgo. Creo que pensar una sociedad post-COVID, ¿cierto?, requiere de tener otra mirada sobre la naturaleza, ¿cierto? No podemos continuar tener una mirada utilitarista de la naturaleza e incluso de las otras especies, porque hoy lo que tenemos es un utilitarismo por sobre ello, y por lo tanto existen tres elementos claves que vamos a tener que empezar a aplicar. Uno de ellos es la transición socioecológica, que esto corresponde a generar un nuevo paradigma de desarrollo, el cómo nos relacionamos con la naturaleza de nuevo. No puede ser extractivismo primario, si bien no podemos dejar de depender de algunos minerales o extracción de recursos, esto debiera tener otra forma de pensamiento, otra forma de llevarse a cabo. No puede ser sacar por sacar. Y esto también ahí implica una relación de las personas con el consumo que debiera también transformarse, porque obviamente no podemos estar cambiando celulares permanentemente, o sea, es como, está bien, todos nos beneficiamos de la tecnología, pero hay una cuestión bastante enferma con el tema del lujo, y es una gran industria que está detrás y que mueve todo esto. Por otro lado, una transición socioecológica requiere una transición justa de aquellos territorios que han sido utilizados para extraer recursos naturales. No puede ser que las industrias se vayan, por ejemplo, en el caso de las termoeléctricas a carbón, se apagan, se cierran y, primera cosa, la gente tiene que vivir con esa chatarra ahí en el lugar, porque las termoeléctricas están en el medio de la ciudad. Y por lo tanto eso requiere un cierre ordenado, ¿cierto? Legislar sobre aquello, y una transición justa en razón de empleos, de lo social, de lo cultural. Y en ese sentido se requiere de Estado. Aquí se requiere de mucho Estado. Hay que incluir la economía ecológica, ¿ya? Acá no podemos seguir con la misma lógica. Yo creo que hay un tema de la economía ha tenido siempre un pecado que es como hacer verse como una rama de conocimiento, como que si fuera la gran mega rama, y la verdad es que es una rama más de estudio.
por lo tanto, como, entre comillas, los economistas debieran también expandir un poco los conocimientos y la transdisciplinariedad de los conocimientos, porque en el fondo, lo que le digo yo a algunos amigos ingenieros, abogados, en el fondo es como, a veces hay gente, hay gente por donde quieren hacer pasar, por ejemplo, una línea de transmisión, y de verdad que a veces no lo consideran. Entonces hay que tener otra mirada ahí. Y por último, el reconocimiento de la economía del cuidado y del rol de la mujer. Tanto el patriarcado, el problema que ha generado a nivel, por una parte es la acumulación de capital, y ahí recomiendo así 1000 veces a María Mies, por favor, léanla. La acumulación de capital está asociada, ¿cierto?, al rol que la mujer ha tenido históricamente, esto en relación a que no hay un pago, no está reconocida esa economía, ¿cierto? Hay una economía silenciosa sobre las espaldas que han tenido las mujeres. Por otro lado, y eso pasa exactamente igual con el colonialismo y con minorías, etcétera, que no han sido incluidas dentro de esta lógica del trabajo, en el fondo, de la división del trabajo. Estas lógicas no han sido incluidas y se requiere de la inclusión de aquello. Eso es como para finalizar, porque ya estoy en el tiempo. Así que creo que por allá va la idea de ir a una sociedad que sea post-COVID. Perfecto. Pamela, ¿puedes repetir el nombre de la autora que me preguntan aquí las estudiantes, o si no, si lo escribes, el libro entero en el chat, así luego... Ok, lo escribo. Ahí luego pueden acudir. Bueno, muchas gracias, Pamela. La verdad, bueno, revisaste como todos conceptos trascendentales. Ahora pasamos a la presentación de Félix Viveros. Les voy a explicar. Félix es de origen diseñador industrial. Él ha destacado como director creativo de importantes empresas españolas de eventos, y él ha desarrollado su experiencia en dirección y manejo técnico en eventos alrededor del mundo. Fue a través de esta experiencia como él se introdujo a su actual función en Greenpeace como encargado de operaciones en Greenpeace Chile, donde él ha logrado aportar en reposicionar la presencia en redes sociales y exitosas campañas creativas por parte de Greenpeace desde el año 2018. Los intereses de Félix van en la línea de las artes aplicadas y las nuevas formas de desobediencia civil no violenta. Yo creo que, Félix, estamos como muy a la atención de que nos cuentes tu experiencia y tu rol en ese sentido en Greenpeace, por favor. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, como lo dijo Lucía, muchas gracias, Lucía, y muchas gracias, Pamela. Estuvo muy interesante tu exposición, y muchos de los temas que tocó Pamela, de alguna manera vamos a tocar en esta presentación que les voy a hacer enseguida. Como bien decía Lucía, mi nombre es Félix Viveros, soy el encargado de operaciones de Greenpeace Chile y parte de algunos trabajos de Greenpeace Andino, Argentina y Colombia. Esto lo conversamos antes con mis compañeras antes de empezar esta charla, es bastante inédito. Una de las temáticas de esta charla, uno de los potenciales de esta charla es mostrar un poco también lo que hace Greenpeace, ¿no? No solamente ver, que ustedes puedan ver el final del activismo, ¿no? El final de una acción, sino que contarle un poco cómo se desarrolla. Creo que puede ser muy interesante, porque de ahí, en la sociedad post-COVID, seguramente el activismo y la movilización social va a ser un tema sumamente importante. Venga, vamos allá. Un segundo. Primero, ¿qué es Greenpeace? Yo sé que no está de más darle una vuelta a esto. Perdón. Ahí está. Bueno, Greenpeace es una organización independiente, política y económicamente independiente. Nosotros, la organización se basa en el aporte unitario de cada persona para que esto funcione. No tenemos aportes ni de grandes empresas, ni de grandes partidos políticos, ni siquiera de estados. Por lo tanto, el trabajo que hace Greenpeace es básicamente un trabajo sumamente independiente. Y utiliza, lo que dijo Lucía en la presentación, utiliza la no violencia como una manera de exponer los problemas medioambientales, ¿no? La no violencia básicamente es un principio que tenemos en Greenpeace. Ninguna acción, por muy confrontativa que sea, conlleva violencia. No trabajamos con la violencia, nosotros trabajamos confrontando
a los grandes poderes en el mundo, pero sin violencia. Eso trae muchas cosas buenas, pensaron ustedes, básicamente porque al no ser violento es muy difícil que la violencia venga de vuelta, ¿no? Porque nosotros no partimos desde esa base. Como ya les decía, Greenpeace es una organización de acción. Yo soy parte de una área, somos varias áreas las que trabajamos en una campaña en sí. Y mi área particular es el área de la acción, el área donde cuando ya se define la campaña, cuando ya se definen las problemáticas con las que vamos a trabajar, la parte final es salir a la acción, en el fondo salir a la calle, en el fondo salir con los activistas a hacer algo por la campaña. Y eso es lo que nosotros llamamos acción. O sea, la acción promueve la movilización pública para hacer que sucedan cambios reales y significativos. En el mejor de los casos, hay que ser sinceros, no siempre ocurre, pero siempre estamos en pos de que eso pase, ¿no? Siempre estamos en pos de conseguir un cambio. Vamos paso por paso, que es una acción, un elemento esencial de las campañas, como ya les contaba, para dar a conocer una problemática. La forma en que Greenpeace hace las acciones seguramente es una forma que se formó junto con la fundación, ¿no? La forma de hacer estas acciones, la forma de salir y mostrar que estamos tratando de generar un cambio, seguramente es una de las formas que tiene Greenpeace más llamativas, ¿no? Más interesantes. Las acciones como tal han ido trascendiendo, ahora ya hay ONGs que también hacen acciones, hay agrupaciones de gente que están haciendo actividades para mostrar su problemática e intentar generar un cambio, ¿no? El objetivo de una acción, en términos muy generales, es, en primer lugar, denunciar, por supuesto, es demostrar que hay un problema y queremos ir y decir, hey, aquí está el problema o aquí está la persona que está generando el problema. Exponer un daño medioambiental, por supuesto, siempre la pata medioambiental que tenemos es seguramente la pata más grande dentro de la fundación. Por supuesto, legitimar nuestro trabajo. Nosotros, el trabajo que hacer de salir a la calle es la punta de lanza con respecto a un trabajo de investigación y desarrollo político para plantear una campaña que tenga sentido, no solamente tenga sentido para nosotros, sino que tenga sentido para la gente. Lo que queremos es que la gente entienda que hay una problemática y que queremos ser parte de la solución. Y por último, exponerlo a la opinión pública. Cuando conseguimos que, por ejemplo, la foto que sale abajo, queremos exponer que esto es un problema que afecta a pocos o a muchos, pero en el fondo nos afecta a todos. La mayoría de nuestras campañas, las más recordadas seguramente serán las campañas de las ballenas, ¿no? Seguramente todos tienen la imagen, el barco ballenero y el barco de Greenpeace intentando evitarlo. Básicamente lo que se busca con eso, más que parar a los balleneros japoneses, lo que se busca es demostrar que hay un problema ahí, y mostrarlo como tal. Y mostrar ese problema en algún momento fue muy revolucionario. Yo creo que todavía lo sigue siendo. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas acciones que estamos haciendo tanto en Chile como en el resto del mundo. Básicamente, mediante la opinión pública, mediante el ojo público, queremos generar un cambio. ¿Cómo se consigue ese ojo público, esa opinión pública? Es la parte del trabajo que me toca hacer a mí, básicamente, ¿no? Hacer que esta problemática, que seguramente todos los que la leamos vamos a estar de acuerdo, pero en el fondo es cómo la tengo que transformar en un acto heroico, en algunos casos, artístico en otros, o como un acto de prensa grande, por ejemplo, tener un actor de cine cargando un banner nuestro, hacer que el ojo público se ponga con nosotros. Y con eso conseguir atención y conseguir la posibilidad, insisto, no siempre ocurre, pero la posibilidad de generar un cambio. Y esa generación del cambio es lo más esquivo, digamos, de este trabajo, ¿no? Denme un segundo. Bueno, las acciones, como le contaba, básicamente un elemento esencial del trabajo de Greenpeace, como ya le adelanté, que es básicamente la confrontación no violenta. Vamos donde está el problema y lo confrontamos. Y ponemos el cuerpo de nuestros activistas, de nuestra gente, en pos de una solución, en pos de una verdad que creemos que es la correcta, ¿no? En este caso era una campaña para la liberación del Rainbow Warrior, que estuvo detenido en Rusia 3 meses sin juicio, ¿no? Que fue un proyecto bastante complejo que nos tocó vivir y que en el fondo cambió a Greenpeace también. Greenpeace se transformó luego de eso. Es una
organización que no está exenta de cometer errores, pero lo interesante que tiene Greenpeace, y por lo que yo estoy acá, es básicamente porque creo que estamos intentando hacer un cambio. Y seguramente existen muchos cuestionamientos al respecto, seguramente muchos dirán, no, pero Greenpeace recibe aporte de Coca-Cola, y todo ese tipo de cosas que en el fondo no tienen mucho que ver, de partida no reciben aportes de ninguna empresa, pero por sobre todo intentar hacer cambios siempre es complejo, y siempre es confrontativo, ¿no? Un segundo. Bueno, las acciones de Greenpeace, las acciones que Greenpeace realiza son para, básicamente en términos muy generales, 3 puntos, ¿no? Dar un testimonio de algo que está ocurriendo, oponerse a una injusticia, ¿no? O levantar una buena causa. Se nos cuestiona a veces que siempre partimos con un no, ¿no? No sé si alguna vez han visto acciones nuestras que es no más salmonera en la Patagonia chilena, no más represas, ¿no? Pero también hay una parte muy positiva, que en el fondo lo que hacemos es levantar causas que nos parecen positivas, que nos parecen que van en el camino que nosotros creemos que es el correcto. Como les decía, dar un testimonio, este es un muy buen ejemplo de cómo dar un testimonio. Pamela hablaba de la deforestación y de los desmontes. Esta es una fotografía, si no me equivoco, en Tailandia. Eso es un desmonte, básicamente. Eso es deforestación pura y dura, ¿no? Y con mi trabajo lo que intentamos hacer es ir al lugar con un ojo testigo y demostrar que esto está ocurriendo. Muchas veces la gente no lo cree hasta que efectivamente lo ve. Hasta que efectivamente nuestras fotos las sacamos a que la opinión pública las pueda juzgar. ¿Vale? O ponernos algo, ya les hablaba de esto, ¿no? Nuestra gran insignia fue el trabajo con las ballenas. Básicamente es ir a poner el cuerpo y decir, esto tiene que parar. ¿De qué manera? De la manera más rápida posible. Esto se tiene que detener, ¿no? Cuando ocurre un atentado, un crimen medioambiental, vamos a poner el cuerpo por intentar que esto no vuelva a ocurrir. Es un tema muy complejo, muy difícil. Imagínense desde el punto de vista de una persona que tiene que diseñar este tipo de actividades. Hay que hacerla bajo un montón de normas de seguridad, pero con la convicción profunda de que estamos haciendo lo correcto. Podemos estar un poco más o un poco menos equivocados, pero en el fondo lo que nos mueve a poner el cuerpo, ya sea un ballenero, o a poner el cuerpo a una lucha contra lo que están desmontando en Argentina, es básicamente creer que eso no es lo correcto, y lo correcto es intentar salvar y cuidar el planeta que tenemos, que, como ya se imaginarán, es el único que hay, por lo menos hasta hoy, ¿no? Y como les contaba también, perdón, apoyar una buena causa. No estamos exentos a apoyar y trabajar por buenas causas. Creemos que nos encantaría Greenpeace dedicarnos solo a apoyar buenas causas, ¿no? Pero todavía no podemos conseguirlo. Hay mucho que luchar aún. Hay muchos crímenes medioambientales que hay que intentar develar y hay que intentar evitar en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, hablando justamente de las acciones, les mostré un poco de qué trataba, cómo se desarrolla. Vamos a profundizar un poquito más con respecto a de qué forma trabajamos, básicamente. Hay 3 formas, en términos muy generales, 3 formas de acción o 3 formas de trabajo, ¿no? Tenemos demos, acciones directas y fotooportunidades. Las vamos a ir revelando un poco para que vayamos conociendo un poco cuáles son las tripas, ¿no? de lo que les estoy hablando. Bueno, esto es una demo. Como pueden ver, esto es una acción que se hizo en Argentina para Barrick Gold, que es una empresa canadiense. Y en el fondo una demo tiene que ver con hacer una instalación, que muchas veces tiene que ver con algo artístico, y mostrar de esa manera una problemática que es muy seria, ¿no? Que tiene que ver con la problemática de los glaciares en Argentina, cómo se están destruyendo glaciares, a propósito de la gran minería. Cosa que ocurre todos los días acá en Chile también. Muchos me han preguntado, no aquí, pero me han preguntado antes, ¿por qué no estamos en los glaciares? ¿Por qué no estamos con la problemática de los pingüinos? ¿Y por qué no estamos en un montón de problemáticas que están ocurriendo al mismo tiempo en el mundo, ¿no? La verdad que somos una fundación que lo que intentamos es
hacer lo mejor posible con las posibilidades que tenemos, ¿no? A pesar de lo que la gente pueda creer, somos una fundación que maneja un presupuesto bastante acotado, y con ese presupuesto, mucha creatividad y seguramente mucho músculo de los chicos que trabajan en campaña, conseguimos hacer cosas que creemos que son fundamentales, como por ejemplo en el caso de esto de frenar la destrucción de los glaciares en Argentina. Esto es otro tipo de demostración, ¿no? Esto es una campaña en Colombia. Aunque no lo crean, en Colombia todavía existe el asbesto, todavía se produce el asbesto. Creo que hasta hace poco iba a haber una votación al respecto. El asbesto que se dejó de producir en Chile, comienzo de los 90, quizá un poco antes, bueno, en Colombia aún lo tienen. Y este tipo de presentación que se hace, donde se invita prensa, donde se invita gente, en el fondo, hacer una demostración para decirle a la gente, ya es hora. En este caso, para decirle a los políticos, ya es hora de que paremos esto, ¿no? Que lo paremos de verdad. Porque aunque sea un muy buen negocio para un par de ustedes, es un terrible negocio para el resto de la gente. Aquí vemos una de estas. Yo puse algunas acciones bastante nuevas. Esta ocurrió hace un par de semanas atrás, en Bruselas, si no me equivoco. Como no se podía hacer una marcha, como no podíamos hacer, como no podíamos salir a la calle a propósito de la pandemia, hicimos un sistema de una marcha virtual. La verdad es que es parte de las acciones que podemos hacer dentro de este confinamiento, ¿no? Dentro de esta situación en la que estamos actual. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo, en base a la creatividad y en base a las ganas de hacer cosas, seguir haciendo activismo en la situación en la que estamos actualmente. Bueno, esto ocurrió en Chile, no sé si alguno la vio por ahí. Esto fue una parte de la campaña Fin al Carbón que tuvimos el año pasado. Fuimos a una central de carbón, que también habló Pamela en su presentación. Esta es la central de Ventanas, está frente a Ventanas, al pueblito de Ventanas. Esta es una central termoeléctrica de AES Gener, donde fuimos y hicimos una mega proyección en una de sus caras, para pedirle al presidente, para decirle al presidente, básicamente algo que creo que deberíamos saber todos, que básicamente el carbón nos está matando. Y tristemente está matando a la gente que vive enfrente de manera brutal. Yo, como converso con mis compañeros, esa no es una zona de sacrificio, es un montón de gente de sacrificio. Es un montón de gente que se está sacrificando. Y una manera, aunque parezca superficial, ¿no?, ir y proyectar un texto hacia el presidente, este tipo de acciones generan cambio. Este tipo de acción en particular generó un pequeño cambio en la agenda del presidente, la agenda de la ministra Schmid, y conseguimos meter el tema más, ¿no? Conseguimos que se hablara de esto, y conseguimos de que, no fue una solución, pero por lo menos intentamos de que el tema no se apague, ¿no? Como bien dijo Pamela, esta no es gente de segundo tipo, ¿no? Esta es gente igual que nosotros, que está sufriendo de manera terrible, niños yendo a colegios donde básicamente no pueden correr porque se cansan. Me imagino que habrán algunos alumnos o profesores aquí en la charla, y se imaginan un niño de 8 años que sale a correr al patio y se cansa. Es bastante dramático, es bastante dramático. Y hacer una acción así bastante compleja también, pero creemos que todos los esfuerzos son necesarios para poner un tema y para que se tomen las decisiones correctas. Esta es una acción directa muy interesante que se hizo en Argentina, se llama Los Jaguares, que básicamente, estos son los desmontes, ¿no? Estas topadoras son las que van por el norte de Argentina echando y destruyendo todos los árboles que hay en el camino, ¿no? Tiran todo al suelo, y con el suelo limpio meten cabezas de ganado. Esto lo que está haciendo es generando un montón de problemas, ¿no? Por supuesto. El principal, el jaguarete o el jaguar argentino, está básicamente desapareciendo. Creo que quedan alrededor de 15 especies, 15 animales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, esta sí fue una acción directa compleja y difícil, pero fue muy interesante porque, en base a esta construcción que ven, ¿no?, eran 4 personas en unas motocicletas, perseguimos a las topadoras para detenerlas. Es muy complejo, es muy difícil, es muy peligroso, pero una de las maneras de cuidarnos es teniendo prensa, es teniendo el ojo público del que le hablaba en un comienzo, ahí puesto. Cuando tienes el ojo público puesto ahí, la gente se controla, ¿no? Cuando no está, yo qué sé, te pueden disparar si quisieran.
pero cuando está el ojo público, de alguna manera la gente tiende a controlarse. Aquí el problema no es de la persona que maneja la topadora. Aquí el problema es de un Estado, de un gobierno regional en este caso, que permite que se echen abajo bosques nativos y se destruya por consecuencia todo lo que hay en él. Básicamente por un muy buen negocio seguramente para algunos. Aquí estamos viendo otra acción que se hizo en Colombia, a propósito de la campaña de esto que ya les mostraba. Esto es una típica acción con escaladores, que imagino habrán visto por ahí algunas, si no les cuento, esta se hizo en un puente muy céntrico de Colombia, de Bogotá, en 2018, donde básicamente le estamos diciendo de manera directa a los políticos colombianos, ¿no? Queremos una Colombia sin asbesto, y cada vez que ustedes son cobardes, no toman la decisión correcta, está muriendo gente. Y está muriendo gente de verdad, y está muriendo gente con nombre y apellido. Otro tipo de acción directa es un bloqueo, ¿no? Un bloqueo básicamente es ir a un lugar y evitar que la gente, que los trabajadores, por ejemplo, si no me equivoco, es una mina, sí, mina Valadero en San Juan, evitar que los trabajadores entren a la mina. El bloqueo no busca que no trabaje nunca más el lugar, porque básicamente es imposible, llega un punto donde tenemos que irnos. Pero el acto de bloquear, aunque sea un par de horas, consigue que la gente se pregunte, bueno, ¿y esta gente por qué lo está bloqueando? ¿Qué pasa detrás de esto? A veces es solo necesario que alguien se cuestione qué es lo que está ocurriendo detrás de esto. Y cuando no es fácil investigar claramente, a nosotros tampoco no es fácil investigar, pero cuando uno descubre lo que pasa, y cómo pasan las cosas que pasan, empieza a tener sentido esto de que la sociedad se organice y evite un problema mayor. Pero en este caso, que evite el trabajo de una minera que estaba contaminando ríos, contaminando y destruyendo lugares, ¿no? Otro tipo de acción que se llama un return to sender, que es básicamente parte de la campaña de bosques, es toda la contaminación que genera, por ejemplo, un desmonte, se lo llevamos de vuelta, por eso se llama return to sender, se lo llevamos de vuelta al político que lo aprobó. Usted aprobó la destrucción de esto, bueno, aquí están todos los animales muertos que usted permitió que ocurrieran, digamos. También es confrontación, pero es una confrontación sin ningún tipo de violencia, pero una confrontación directa y real. Y en el fondo decirle, hágase cargo de esto es su responsabilidad, ¿vale? Luego viene la foto-oportunidad, que ahora que tiene un aspecto diferente, que esto está pensado para prensa, ¿no? Este tipo de actividades que son menos confrontativas, en el fondo lo que intentan es instaurar un concepto dentro de nuestra cabeza, ¿no? En este caso, es parte de la campaña contra Sprite, y lo que se hizo fue un pequeño árbol dentro de Buenos Aires, que fue una campaña bien simpática, bien bonita, que es menos confrontativa, pero en el fondo lo que hace es mantener un concepto, mantener un tema en el aire, ¿no? En este caso, el problema de Sprite era que básicamente Sprite compra los limones a una empresa que lo que hace es desmontar bosques para poner limones, ¿no? Y eso genera un impacto brutal en el norte de Argentina. Esta es una de las últimas campañas que hicimos en Chile. Esta fue en la Laguna Culeo, no sé si alguno la conoce. La Laguna Culeo se secó hace un par de años. Se secó por varias razones. Y muchas de esas tienen que ver con una persona detrás, ¿no? Básicamente con el robo del agua, con la sobreexplotación de la zona, que en el fondo lo que consigue es que estos grandes empresas agroindustriales consuman todo el agua, y una laguna que yo diría que en un 60% está dominada por grandes casas de gente muy adinerada, se ve absolutamente seca. Eso lo que hicimos fue mostrar el antes y el después, ¿no? Como una laguna preciosa, grande, se transformó básicamente en un desierto. Es impactante, la verdad. Yo estuve presente ahí, este fue un trabajo que hice yo, con fotógrafo argentino, parte de la campaña de agua que tenemos acá en Chile, y en el fondo la imagen habla por sí sola. Eso es lo que buscamos con una foto oportunidad, ¿no? Que la imagen hable por sí sola y que no sea necesario poner ninguna bajada, ningún texto. Yo veo esto y digo, diablos, la cosa aquí sí que es grave, ¿no?
para ir cerrando, básicamente la comunicación de las acciones como tal son básicamente una gran y buena imagen, ¿no? Queremos conseguir que una gran y buena imagen remezca un poco los corazones de la gente que toma decisiones y permita que todos nos enteremos de algo que está ocurriendo. Con buenos escaladores, con buena gente, con los activistas que tengo que admitir que no he conocido gente más valiente y más corajuda que ellos, que son capaces de poner el cuerpo para tratar de mostrar un problema que ocurre, ¿no? Las acciones, como les contaba, las acciones hablan más que las palabras, ¿vale? Esta otra acción que hicimos acá en Chile, que tiene que ver con la salmonera, tiene que ver con el nivel de contaminación que genera una salmonera brutal. ¿Y cuál es el problema? Que básicamente está bajo el agua, ¿no? Bajo el agua nos parece que es lo mismo, ¿no? Nos parece que se ve todo igual. Y eso que ocultan bajo el agua es básicamente la campaña que teníamos, decirle, acá está el problema, bajo esta agua que se ve bastante bonita, hay un nivel de destrozo que son brutales. Básicamente la salmonera en Chiloé lo que hicieron fue destruir ecosistemas de manera brutal, y ahora, bueno, lo que quieren es irse más al sur, a la Patagonia chilena, para hacer un poco lo mismo, ¿no? Eso es un poco lo que les venía a mostrar. Déjenme ver si... Eso es un poco lo que les venía a mostrar, y para cerrar un poco la conversación que tengo, les quería contar que, a propósito de la temática de la sociedad post-COVID, yo creo, personalmente, que hay mucho que mostrar y mucho que conversar, pero quiero hacer un cierre. Yo creo que el activismo, que la movilización, en este caso de Greenpeace, nosotros tenemos un poquito más de experiencia, pero movilizarse por una causa injusta, intentar generar un cambio, ya sea con un cartel, como lo hizo Greta, que con un solo cartel, ella sola consiguió generar un movimiento mundial como es Fridays for Future. Yo creo que la energía para cambiar las cosas en esta sociedad post-COVID, creo que es la movilización. Creo que es el trabajo, por ejemplo, que hace Chile Sustentable con Pamela, lo que nos contaba, pero también la movilización de parte de uno, ¿no? De parte en el día a día, en la forma que tenemos de comprar, en la forma que tenemos de movilizarnos, y en la forma que tenemos de pensar o querer a la gente que tenemos en el entorno. Eso es, queridos. No estuve leyendo las preguntas, así que no sé si quedó algo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Fueron como dos presentaciones, bueno, que van en la misma línea, la importancia de cambiar un paradigma. Me acordaba ahora que hablabas que ahora Greenpeace está actualmente con una campaña por el agua, que si se meten en Instagram pueden, digamos, acolitarla. Pero bueno, ambas presentaciones, tanto la de Félix como la de Pamela, van en la línea de la necesidad de cambiar un paradigma. Pamela desde el diseño de políticas públicas y Félix más desde la importancia de la participación, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo para un poco como cerrar, tenía 4 preguntas. Hay una pregunta que es puntual para Pamela, otra que es puntual para Félix, igual cada quien puede sumar y dar su punto de vista también de la pregunta que le tocó al otro, y después 2 preguntas generales. 2 preguntas generales con las que voy a empezar, porque fueron surgiendo, como les decía, de inquietudes de gente cuando se estaba inscribiendo ya para esta charla, y una es, un cambio, una nueva constitución, un proceso constituyente y la inclusión de ciertos artículos, ¿podría implicar un cambio real en esta, digamos, importancia de transformación del paradigma? Y si es así, ¿qué artículos, qué criterios debería de contemplar esa nueva constitución en términos de compromiso con el medio ambiente? Bueno, ya ustedes mejor que nadie están al tanto de cuáles son las principales problemáticas de Chile, pero bueno, dentro de eso, ¿cuáles serían como, qué artículos debería contener? Luego, también en esta sociedad post-COVID, ¿cuáles son las propuestas de una reactivación económica ecosustentable, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer hincapié y demás? Aunque bueno, Pamela igual ahí ya esbozó ciertas nociones.
Una pregunta para Pamela específica. Pamela, bueno, tú hablaste de la división sexual del trabajo, de la economía o el trabajo doméstico no remunerado, el rol de la mujer y esto cómo impacta. ¿Cuál es tu visión, interpretación, opinión del feminismo y su relación con el medioambientalismo? Y para ti, Félix, que estás más implicado en todo lo que es la participación política y acción colectiva no violenta, ¿cuáles son las fronteras entre manifestar estas disidencias y los permisos que la participación política institucionalizada da? O cuando, digamos, ¿dónde está la frontera de traspasar ciertos límites que pueden implicar a Greenpeace o a gente que es activista, ponerse, digamos, en un riesgo ir presos o lo que sea? Le doy la palabra, ¿quieren en el orden de las presentaciones? Empezamos con Pamela y después con Félix. Perfecto, por mi Bien, lado. súper. A ver, en relación con la Constitución, efectivamente yo creo que en el caso chileno es como una posibilidad y una oportunidad para cambiar muchísimos aspectos que nos pueden llevar a una sociedad un poco más amable en la relación con la naturaleza. Eso implica ganar los 2/3 también. No está fácil el tema, pero por lo menos hay que legislar, sobre todo hay que sacar, es una aberración que los derechos de propiedad, del derecho de aprovechamiento del agua esté dentro de la Constitución. En el fondo está protegido a ese nivel. Por lo tanto, cualquier cambio que tú quieras hacer en el Código de Aguas posteriormente es muy, muy complejo. Creo que también el tema de la minería, yo creo que el tema de la modificación que se hizo en la Constitución con respecto a las concesiones mineras, ¿cierto? Que si bien no se termina con Codelco en el fondo, habría que ver, yo creo que este nuevo trato con respecto al tema minero, porque si bien no vamos a ser un país que deje de ser minero de un día para otro, creo que hay que preparar una transición y eso también implica un cambio a nivel constitucional y también, porque eso va a modificar los códigos en el fondo, código minero, ley de concesiones mineras, etcétera. Yo creo que principalmente a la Constitución ese es el rol que, entre comillas, es cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, debiera ser, debiera quedar ahí. No apelo a una transformación de la Constitución como la que se hizo, que algunos dicen Ecuador, ¿cierto? O mencionan Bolivia, porque es complejo. Una cosa es lo que el papel resiste y otra cosa es cómo lo llevamos a la práctica. Y yo creo que en ese sentido, en políticas públicas es muy complejo el cómo se lleva a la práctica. Por lo tanto, creo que si queda a nivel constitucional, maravilloso, y si no, bueno, nos vamos a ley común, en el fondo a la ley normal, ¿cierto? A los códigos, a transformarlos ahí. Pero yo creo que ese es vital cambiar la Constitución. Hoy en día funciona como una camisa de fuerza para poder llevar a nuestro país a otro estadio en el fondo, tanto en justicia social, en un montón de cosas más. Y nuestra relación con la naturaleza, que hoy en día es totalmente utilitarista. Con respecto a propuestas económicas, la verdad es que yo creo que dentro de una transición socioecológica, ¿cierto? Efectivamente debemos apuntar a que electromovilidad, ¿cierto? La carbono neutralidad, para generar economías bajas en emisiones. Pero yo siento que eso es una transición. No puede ser que nos quedemos en eso. ¿Por qué razón? Porque para tener electromovilidad, ¿cierto? Tú requieres de litio, de cobre, de un montón de recursos naturales y de eso de alguna parte va a salir, ¿cierto? Y lamentablemente nuestro país va a salir de aquí. Entonces, ahí hay un desafío que tenemos que, en el fondo, es cómo esta transición sea un periodo corto. No podemos permanentemente, yo de verdad creo que es una locura que se piensa en cambiar todo a electromovilidad. Yo creo que no tenemos el litio para hacer eso. Por lo tanto, creo que eso tiene que ser ocupado con fines estratégicos, por ejemplo, energía solar de concentración. ¿Eso qué significa? Que puede operar 24 horas. Yo haría esa apuesta en ese tipo de energías que cambiar autos. Creo que hay que priorizar en el fondo. Porque acá el llamado es que no podemos seguir viviendo con este mismo estilo de vida
Este es el problema de fondo, es el estilo de vida que tenemos. Por lo tanto, no podemos continuar con este mismo estilo de vida porque si no, vamos a seguir en aprietos en el fondo. Por último, con respecto al feminismo y la relación con el ambientalismo, están totalmente relacionados. El feminismo y el ecologismo, me gusta más el ecologismo que el ambientalismo, porque el ambientalismo se relaciona mucho con el tema Naciones Unidas y otras institucionalidades en el fondo. Pero el tema es que están muy relacionados porque vienen desde la acumulación de capital, viene de la violencia, y es un tema de mucha violencia. Y tiene un tema relacionado con la violencia que se ejerce sobre el medio ambiente y sobre las mujeres. Está totalmente documentado en el fondo dicha violencia. De hecho, la caza de brujas tiene que ver con esa violencia, porque de hecho la acumulación de capital viene de la caza de brujas. No sé si los conocen, pero en el fondo la caza de brujas lo que hizo fue, por una parte, despojar a las mujeres de temas de salud, y por otro lado también despojarlas de ciertas riquezas en el sentido para poder financiar, por ejemplo, el poder colonizar otros lugares. Entonces hay una primera acumulación de capital que tiene que ver con eso. Y por lo tanto el sometimiento de aquellas colonias. Y ese sometimiento hoy en día, si bien no es tan visible como barbáricamente se hizo anteriormente, sigue siendo violento porque hay comunidades completas donde, por ejemplo, en América Latina es donde más mueren ecologistas, porque defienden sus territorios. Entonces, a manos de empresas, ahí tenemos el caso de, se me fue el nombre, pero hay muchos, en el fondo, en el cual, en el fondo, la defensa de la naturaleza implica también poner la vida de por medio. Por lo tanto, ambas cosas están totalmente relacionadas, y ahí también hay autoras. María Mies también tiene un libro de ecofeminismo, y también tienen un libro en conjunto con Vandana Shiva, que en el fondo, si bien ellas tratan más el tema rural, creo que es muy interesante sus planteamientos. Por lo tanto, ahí hay que tener, están totalmente relacionados. Así que eso. Excelente, gracias Pamela. Félix, te damos la palabra. Encima, claro, esto requiere un cambio de paradigmas y como decía antes Félix, este es el único planeta que tenemos por ahora, y además añado, si llega a aparecer otro, no creo que nos quieran recibir con este prontuario, o sea, claramente no nos van a aceptar. Gracias Lucía. Sí, efectivamente, la pregunta en el fondo, lo entendí bajo un contexto de fondo, es cuáles son las fronteras del activismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Yo creo que la frontera del activismo, yo las estoy buscando todos los días. Yo y toda la gente, todos los Action Coordinators que trabajamos en el mundo, por lo menos dentro de Greenpeace, estamos buscando hasta dónde podemos llegar. Pero el universo donde podemos llegar tiene que estar dentro de la no violencia. Nuestro trabajo, nuestra forma de hacer evidentes los problemas en el mundo, está supeditado a la no violencia. Nosotros no trabajamos con la violencia. Y me cuelgo de algo que dijo Pamela, que me parece muy interesante para explicar esto. En el fondo, el empresariado o los estados que trabajan con violencia, ¿no? Violento es lo que les mostraba en Ventana, en Quintero, ¿no? Violento es que una salmonera destruya todo el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente submarino, ¿no? Y en el fondo es la lucha de la violencia contra la verdad. Quiero creer que nuestras grandes luchas son verdades como puños, como dicen los españoles, ¿no? Son verdades que son irrefutables, básicamente. Que la gente muera en Quintero y Puchuncaví es irrefutable, ¿no? Pueden buscarle otra manera de explicarlo, pero el fondo es que la gente lo está pasando mal. Y mientras haya gente pasándolo mal, mientras se siga destruyendo como se está destruyendo el mundo a un nivel abismante que no tenemos ni siquiera tan claro cómo está ocurriendo, van a seguir habiendo activistas. Hoy seré yo, mañana será otro. No tiene que ver con una lucha personal, tiene que ver con una lucha social profunda, que quiero pensar, lo he visto en los ojos de nuestros voluntarios y activistas, está muy enquistado dentro de nuestro ADN. Creo que la nueva generación, los millennials, los centennials, no sé cuál es el nombre técnico correcto, vienen con esa visión muy clara. Yo tuve que aprenderla, ¿no? Tuve que desaprender para volver a aprender, pero ellos vienen con una visión muy clara de
de que el activismo, de movilizarse o de intentar hacer cosas, es la única manera de cambiar una situación, a mi modo de ver, muy, muy adversa. Eso escribí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones, Pamela, Félix. Muchas gracias a quienes han asistido, mis estudiantes, demás. Ahí vemos gente que les está saludando. Creo que los comentarios en general han sido muy positivos. Y bueno, decirles que este video luego está siendo grabado, luego va a ser subido tanto a la página web de Flaxo como a YouTube, y lo difundiremos vía distintas redes sociales. Así que, de nuevo, gracias, y bueno, esperemos que esto sirva para, en verdad, empezar a diseñar y vislumbrar un modelo de sociedad ecosostenible y tomar esta crisis que nos ha puesto en evidencia la pandemia, bueno, más que nunca, digamos, la ha hecho más visible, nos ayude a eso, a tomar conciencia aún más y a avanzar en esta línea ecosustentable. Gracias, Lucía. Muchas gracias por la invitación igual. Bueno, nos vemos y nos hablamos. Chao, chao.